todos los lunes, que lleva como título La devaluada palabra del maestro. ¿Cuándo le salen estos títulos, señor Bruce? ¿Cuando el artículo está hecho ya o primero el título y luego vienen las ideas del artículo? Hola Fernando, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a tu público. Es variable, a veces se me ocurre primero el título y de ahí fluye el artículo, pero a veces a la mitad del artículo lo cambio el título. Pero en este caso preciso, el artículo de ayer, el título lo tenía ya premeditado. Y comienza además explicando que el presidente Castillo parece haber perdido rápidamente una parte importante de su capital político que estaba vinculado al beneficio de la duda que le otorgó una parte importante de los electores. Sin duda, porque por él votó una gran cantidad de gente, en primer lugar en contra de su oponente, de Keiko Fujimori, y luego también con una cierta esperanza de una renovación, de una representación de los sectores campesinos, un maestro, una persona que nunca habíamos tenido en un cargo de poder como el que tiene el señor Pedro Castillo, pero luego nos dimos rápidamente con la excepción que de su discurso conciliador inaugural pasó a un gabinete que, por decirlo menos, suscita muchísima incertidumbre. De acuerdo. Por otra parte, usted aborda también la figura del jefe del Partido Perú Libre, del cual el señor Castillo es miembro. Es cierto que se inscribió a última hora para poder postular como candidato presidencial, pero en fin, él es miembro de Perú Libre. Y introduce un concepto psicoanalítico ahí para explicar lo que llama el enigma del maltrato que el señor Cerrón brinda a sus aliados, y particularmente a los caviares, concepto que usted intenta definir, por lo menos para que se entienda. Y se pregunta si la causa y la solución de este enigma no será la megalomanía. Y estamos ahí en pleno psicoanálisis, por eso quisiera que nos explique cómo entender la megalomanía y su funcionamiento en la vida de un político como Vladimir Cerrón. Es muy común la megalomanía en los políticos. En este caso quiero precisar que no se trata de un diagnóstico clínico, sino de un comentario político, en el sentido que esta persona no pierde ocasión de demostrar que él es el que tiene las riendas del carro, en fin, el timón, y no como se pensaba que él era simplemente el secretario general del partido político, como ha pasado tantas veces en el Perú, ¿no? Que el presidente es, no sé, Alan García, y el secretario del APRA es otra persona que no tiene ningún poder en el gobierno. Pero en este caso, el mismo Pedro Franque puso como condición que el señor Cerrón no asistiera al gabinete. Si el ministro de Economía pone eso como condición, ya nos está dando una pista de lo que podría haber ocurrido. Y respecto de este asunto de los caviares y de la izquierda democrática, de la gente que lo apoyó a Cerrón, es un poco sorprendente que actúa como si ellos fueran sus peores enemigos, no la derecha ni la extrema derecha, que es una vieja pelea pues de la izquierda, ¿no? Mis hermanos son de quienes más me tengo que cuidar. Sí, sí, bueno, estamos entrando a un terreno complicado ahí psicoanalíticamente hablando, ¿no? Por otra parte, usted hace algún uso, ¿cómo decirlo?, de lenguaje respecto de esta tesis de votar por el mal menor, ¿no? El propio Vargas Llosa me parece que la usó, pidió el voto por Keiko Fujimori como mal menor. Es un concepto que se ha usado en cada elección. Nunca se vota en la segunda vuelta por un buen candidato, sino por el menos malo. Pero en este caso, usted señala con dureza
que quizás no estamos ante el mal menor que fue elegido, sino ante la mafia menor. Eso es lo que da miedo en realidad. César Hildebrand comentó, y eso lo pongo en el artículo, sí, que si algo hay que agradecerle a Pedro Castillo es que nos haya librado de la mafia fujimorista. Creo que esas fueron sus palabras. Pero el temor que muchas personas tenemos es que haya llegado otra mafia. No me estoy refiriendo pues a los dinámicos del centro, que no sería un problema porque es una mafia vinculada a brevetes y cosas de ese tipo, pero qué otras ramificaciones pueden haber ahí detrás son preocupantes, sobre todo por esta conexión de algunas de las personas que están en el poder en este momento, que están vinculadas a sectores de la izquierda radical, en particular algunos vinculados a movimientos cercanos a los más extremistas de todos, que no sé si ya es Sendero Luminoso, porque Sendero ya no existe, pero eso podría tener, en fin, ya espero no estar sonando yo como un paranoico con el narcotráfico, que todo eso es muy preocupante. Absolutamente. Permítame, por favor, ir a una breve pausa, después de la cual quiero todavía preguntar algunos puntos relativos al artículo La devaluada palabra del maestro. Vamos a la pausa y retomamos nuestra conversación con el psicoanalista Jorge Brus. Estamos conversando con el psicoanalista Jorge Brus. Hemos hablado sobre palabra devaluada del maestro, sobre megalomanía, sobre maltrato a los aliados y sobre mafias. Pero su artículo termina con un tema de fondo, que es las amenazas a la democracia, que usted precisa tiene amenazas que vienen desde la izquierda radical y desde la derecha radical. ¿Por qué tanta dificultad en nuestro país para liberarnos de formas de comportamiento autoritarias? Es muy exacto lo que dices, Fernando. El gobierno no tiene ni una semana y ya se habla con mucha libertad de vacancia por un lado, de disolución del Congreso por el otro, cuando lo único que hemos visto es los miembros del gabinete que, si bien son inquietantes y la ciudadanía tiene todo el derecho de exigir que eso cambie, pero no podemos, pues, desde la primera semana estar yéndonos a las posturas más extremas, y eso tiene que ver efectivamente con una devaluación ya no solo de la palabra, sino de la propia democracia y de su funcionamiento, como si la mayoría ya no creyera en este sistema que, sin embargo, es en el cual vivimos y en el que espero que continuemos. Sí, y efectivamente llama la atención que un modelo como el cubano, que hace 62 años se aplica con los resultados que vemos hoy en Cuba, y su influencia sobre Venezuela, y aún peor quizás sobre Nicaragua, resulta de actualidad. Y para encarnar esa reactualización súbita y anacrónica, aparece un personaje como Héctor Béjar. ¿Qué reacción le suscita a usted como psicoanalista y como observador de la vida pública y articulista de Los Lunes una reaparición de este tipo y el espectro de Cuba, de la revolución y de Lenin, en el sentido que habíamos pensado que había dado lugar a formas más adaptadas al mundo del siglo XXI? Es una regresión, por lo menos así la calificaría yo, usando el lenguaje en mi profesión, a una especie de marxismo de manual de los 60, 70, pero en el discurso, porque no hay condiciones objetivas para hablar con lenguaje marxista, para instaurar una dictadura como la cubana, como la venezolana, o aún, como bien dices, peor, como sería la de Ortega en Nicaragua. Pero de todas maneras, es por supuesto alarmante que en el 2021 estemos hablando de esto como
escenarios, como hipótesis, y claro, esto suscita mucho desasosiego, mucha inquietud, pero creo que es muy importante tratar de conservar la calma y la ciudadanía ejercer su actitud crítica, vigilante, y que todo transcurra por cauces democráticos, como está ocurriendo, dicho sea de paso, hasta el momento. Pero es verdad que los nombres y los discursos tienen una importancia simbólica, y yo espero que el presidente Castillo empiece a dar muestras de un liderazgo más claro, tal como en el discurso del 28 de julio, y se dé cuenta que no podemos continuar en esta zozobra que solamente nos puede llevar a algo que va a perjudicar precisamente a las personas que él dice representar y cuyo beneficio es el que ha ofrecido lograr en el poder. Uno de los temas a los cuales usted ha consagrado más columnas es el tema de la corrupción. Y esto es naturalmente un tema en el que otros colegas psicoanalistas del Perú y de otros países han también hecho contribuciones. Llama la atención que en la imagen de estos modelos, de estos gobiernos, Cuba, Nicaragua, Venezuela, no se enfatice en lo que muchos analistas sostienen que son cleptocracias. Los montos del dinero robado en Venezuela por los autoridades en el poder y lo de Daniel Ortega en Nicaragua superan a las dictaduras tradicionales de derecha que ha habido en América Latina. ¿De qué manera esta percepción de estos gobiernos trasluce el hecho de que ha habido en nuestro país tradicionalmente una cierta condescendencia con la corrupción? La famosa frase, roba pero hace obra, que creíamos relativizada, cuestionada por el impacto de las revelaciones del caso de Lava Jato, pero no, ahí sigue tan arraigada en nuestra mentalidad como siempre. Bueno, en realidad el hecho de que Keiko Fujimori haya sido derrotada, como dijo Betsy Chávez, congresista de Perú Libre, hasta un panetón totus o una piedra la habría derrotado por justamente el problema de la corrupción. Pero es cierto que sigue habiendo un gran relativismo y una especie de conformismo con un mal que está tan arraigado en nuestra sociedad que muchísimas personas parecen resignadas y se sienten condenadas a convivir con esto. Y es verdad que hay motivos para que esto suceda. No es que los peruanos seamos menos o más tolerantes a la corrupción que los noruegos o los daneses. Lo que pasa es que tenemos un sistema que viene funcionando hace 200 años de esa manera. Como dice en un ensayo muy bonito Mario Montalbetti, quizás el problema no son las manzanas podridas del barril, sino el barril, ¿no? En todo caso, lo curioso es que según los estudios del Latinobarómetro, por ejemplo, el Perú es el país en donde hay más desconfianza, no solamente hacia las autoridades públicas, sino también hacia los ciudadanos. Es decir, que entre nosotros desconfiamos más que en otros países de América Latina, según la medición de esta organización internacional. Y la directora comentó algo que me pareció terrible y realmente digno de una consulta a un psicoanalista como usted. Alguien le dijo a esta señora directora, ¿por qué desconfía tanto? Pero ella contestó, porque estoy seguro que la persona de la que yo desconfío debe parecerse a mí. Porque estoy seguro que la persona de la que yo desconfío debe parecerse a mí. Es decir, que en buena cuenta es una proyección. Sí, pero es desconfianza en sí mismo, es falta de autoestima. Y esa es una opción. La otra es que haya, pues,
una cierta lucidez. Te lo digo con ironía, ¿no? Sí, sí. Pero claro, estamos tan habituados a la anomia que probablemente ya lo hemos convertido en nuestro hábitat. Ahora, esto es, por supuesto, funesto y ojalá que podamos hacer algo al respecto, porque en todo el Perú hay unos niveles de corrupción que son, pues, unos enemigos temibles para el desarrollo, ¿no? Ningún país puede salir adelante con esos niveles de corrupción. ¿De qué nos sirve tener un gran crecimiento económico si paralelamente tenemos, como tú mencionaste, por ejemplo, casos como Lavajato, ¿no? Así es, y estamos ante una organización criminal que viene siendo investigada en Junín, sabemos, asociada al Partido Perú Libre. Una última pregunta, por favor, que tiene que ver otra vez, regresando al título de su artículo, La devaluada palabra del maestro. Quizás hay algo peor que esa devaluada palabra, que es el silencio. ¿Qué reacción le produce que el presidente de la República hable tan poco? Hoy hemos sabido, por ejemplo, que no recibió al señor Julio Velarde, del cual se había hablado tanto. Pero no hay una explicación por qué, y no hay una fecha alternativa que se haya dado. Y pasan muchas cosas, y el presidente de la República, señor Castillo, parece que no siente la necesidad de explicarse ante el país. Yo creo que nos toca a los ciudadanos exigirle al presidente que asuma el liderazgo que le hemos conferido. Se lo hemos conferido nosotros como mayoría, quiero decir, así sea por una mayoría mínima, pero él no puede continuar en esa actitud silente y además sin transmitir líneas claras que alimentan más bien todo tipo de fantasías, siendo la más fuerte de todas que quien realmente maneja el poder es el señor Cerrón. Y entonces esperamos que el presidente Castillo nos demuestre que no es así. Pero su palabra también se ha visto devaluada por cosas muy específicas que también las dijo en el 28 de julio, ¿no? Por ejemplo, que le da 72 horas a los delincuentes extranjeros para irse del país, o que volvería a haber una suerte de servicio militar obligatorio, o que no iba a gobernar en Palacio de Gobierno porque era un símbolo del colonialismo, cuando es un edificio de la década de los 30, hecha por el señor Ricardo Jaxa Malakowski, que es el abuelo de un arquitecto de nuestra generación, Fernando, de Richard Malakowski. Entonces no es pues la casa de Pizarro. No. En fin, todas estas cosas nos dejan perplejos y esto del silencio, esto de jugar al muertito, es incompatible con el cargo del presidente de la República. Puede funcionar como estrategia electoral, pero ciertamente no con quien ha sido ungido con el más alto cargo del Estado peruano. Muchas gracias, Jorge Bruce, psicoanalista y columnista del diario La República. Muchas gracias por su presencia y por, una vez más, poner el psicoanálisis y su observación crítica al servicio de la democracia. Muchas gracias y muy buenas noches. Vamos a hacer una pausa, después de la cual conversaremos no sobre temas peruanos, sino sobre temas globales, un informe grave, un informe de alerta roja sobre el tema del cambio climático que ha sido publicado el día de ayer por la ONU, y conversaremos sobre él con el exministro del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal.